Buenas tardes, muy buenas tardes a todos, a todas. Vamos a retomar el año académico en nuestra maestría, eh, en un año en que comienza la presencialidad, pero que tenemos una razón que no solo justifica, sino torna atípica la renuncia inaugural a la presencialidad, porque hoy nos visita un gran maestro del derecho penal eh, para cualquier para cualquier país, uno de los mejores penalistas del mundo, y es un lujo enorme tenerlo. Así que hoy nos acompaña Enrique Bacigalupo. Enrique no necesita presentación, han trabajado y han estudiado por sus libros todos ustedes, así que basta con decir que, como dije, tuve el orgullo de que Enrique fuera jurado de mi tesis doctoral, y recuerdo haber dicho en aquel momento que para mí era un orgullo que uno de los grandes penalistas de todos los tiempos de mi país estuviera integrando ese jurado. Y creo que eso es lo que resume la inmensidad de Enrique como jurista, que es uno de los grandes penalistas argentinos de todos los tiempos. Y tiene una obra impresionante desde sus lineamientos, que empezó como finalista y una segunda edición más normativista, con su derecho penal parte general, que es el que ustedes más conocen, su delito y punibilidad, la cantidad de una veintena de libros, magistrado del Tribunal Supremo Español, marcando historia, haciendo historia en el Tribunal Supremo Español, porque hizo historia porque hizo de la dogmática su aplicación práctica, y entonces lo transformó en un jurista no solo de la teoría, sino también de la aplicación de la dogmática a la práctica, lo cual es muy importante. Es un trabajo que ha hecho, le ha dado mucho la dogmática a Enrique como jurista, como académico, pero también como juez. Bueno, catedrático de Derecho Penal. No podríamos, nos llevaría mucho tiempo exponer sobre su currículum. Además tiene un vínculo muy importante con nuestra universidad, es doctor honoris causa múltiple, pero además lo es específicamente por nuestra universidad. De manera que tenemos un maestro y un hombre de nuestra casa, que tuvo la generosidad de prestarse a inaugurar nuestra maestría este año desde Madrid. Y bueno, Enrique, todo mi cariño, todo mi respeto, bienvenido a tu casa, Enrique. Así que te damos la palabra. Muchas gracias, Omar. Te agradezco muchísimo que no hayas reparado en los límites de la exageración para referirte a mis méritos. Yo sé que tu presentación está inspirada más que nada en nuestra amistad, que siempre a la distancia ha ido creciendo cada vez más. Por eso, en primer lugar, quiero agradecer por la invitación, no solo por mi pertenencia a la Universidad de Cuyo, sino también por el afecto personal que tengo por ti y la admiración también que tengo por ti como jurista desde que leí tu tesis doctoral en aquella oportunidad. Una gran tesis doctoral, sin ninguna duda. Como habíamos acordado, el tema de mi exposición será la conciencia de la antijuricidad en la teoría del delito. En la dogmática argentina, la verdad es que la teoría respecto a la teoría del delito en lo que corresponde a la conciencia de la antijuricidad no ha tenido un desarrollo específico y adecuado a la importancia del tema. Lo que ocurre es un fenómeno que sería interesante confrontar, y es que la dogmática argentina es producto de la recepción de la dogmática alemana a través de Jiménez de Azúa en 1930, cuando hizo su famosa clase inaugural en la Universidad de Madrid sobre la teoría jurídica del delito. De allí, sus entonces discípulos, en primer lugar Sebastián Soler y en segundo lugar Ricardo Núñez, hicieron una labor extraordinaria
que fue la de dar la primera explicación letra por letra del texto del Código Civil argentino, del Código Penal argentino, dentro del marco de la dogmática alemana que había introducido Jiménez de Azúa. Y en este sentido, esa tarea importante que realizaron Soler y Núñez en Córdoba pasó a ser realmente la dogmática argentina del derecho penal. Sin embargo, entre la teoría que se receptó proveniente de Alemania debe ser en los últimos años de la década del 20 al 30 en Alemania, en España, y el desarrollo que ha tenido la dogmática argentina, hay una diferencia. Si comparamos ahora la dogmática alemana con la dogmática argentina, veremos que están en dos momentos de desarrollo diferentes, y ese momento de desarrollo diferentes es consecuencia de que la teoría del delito en Alemania es producto no solo de profesores de derecho penal, sino también de filosofía del derecho. Eso es una cuestión que yo puedo explicar desde el punto de vista de mi propia experiencia, porque yo he estado años en Alemania y en todos los años he trabajado naturalmente en el derecho penal y en la filosofía del derecho, pero siempre estuve vinculado al instituto o al seminario de filosofía del derecho, porque Welzel y Armin Kaufmann eran los directores del seminario de filosofía del derecho, no del Instituto de Derecho Penal. Y eso hace que el desarrollo de la recepción de la dogmática alemana en Argentina y que la dogmática alemana actual tengan una diferentes perspectivas. Yo creo que esto es consecuencia de que gran parte de la dogmática alemana es una dogmática de filósofos. Y por eso es evidente que en los últimos 20 años se ha producido una revisión del concepto de sujeto del delito que es verdaderamente muy importante y que ha influido prácticamente en todas las categorías del delito. Se ha pasado del hombre como una fuerza que modifica el mundo exterior, tal como lo concebían los positivistas y especialmente en el ámbito del derecho penal Franz von Liszt, de quien se receptó básicamente la teoría del delito en 1930. Por un lado, esta concepción del hombre como una fuerza que modifica el mundo exterior estaba vinculada, como dije, al positivismo. Pero frente a esa visión se ha impuesto lentamente, pero desde hace ya casi un siglo, una concepción del hombre como persona. Es decir, del hombre en el sentido de un ser racional, tal como lo concibe Hegel o Welzel en la labor específicamente dogmática. En este contexto es que la conciencia de la antijuricidad en el desarrollo moderno de la teoría del delito adquiere especial importancia. Más diría todavía, yo creo que es una cuestión central de la teoría del delito moderna, y si nosotros observamos la evolución que ha tenido la dogmática alemana, es completamente distinta en este punto que tiene la dogmática argentina en estos momentos. Por eso me pareció importante, teniendo en cuenta que la conciencia de la antijuricidad en el desarrollo moderno, como dije antes, es una cuestión central, que discutiéramos hoy sobre precisamente la conciencia de la antijuricidad. Y para eso es necesario hacer un recorrido a través de los distintos autores que han tenido influencia en este tema. Y el recorrido comienza, me parece, para que
sea factible la discusión en el día de hoy, en 1885, cuando Binding dijo que no existe un injusto no culpable. Es decir, que toda la ilicitud del hecho presupone que el autor sea también culpable. No hay, por lo tanto, cito textualmente a Binding, un ilícito objetivo producido por un sujeto privado de razón. Es decir, la razón del sujeto era un presupuesto ya, para Binding en la teoría de las normas, era ya un presupuesto de la antijuricidad. Pero, como dije antes, la opinión de Binding está expuesta en 1885, y en esa época comenzó también a modificarse la perspectiva de la dogmática del delito por Franz von Liszt. Es decir, que poco a poco fue apareciendo una concepción de la pena distinta de la concepción de la pena que había orientado la dogmática anterior, y desde el punto de vista de la teoría de la prevención especial que desarrolló von Liszt ya a fines del siglo pasado, no del siglo pasado, del siglo anterior al pasado, del siglo XIX, se fue imponiendo un concepto de antijuricidad objetiva. De tal manera que aquello que pretendía Binding, de que la conciencia de la antijuricidad estuviera ya en el momento de la infracción de la norma, fuera un elemento ya de la infracción de la norma, quedó fuera, en realidad, de la teoría del delito. Liszt dijo en 1881, cuando publicó la primera edición de su tratado, entonces un breve tratado porque es un libro muy, muy pequeño, que la antinormatividad objetiva, cito textualmente, la antinormatividad objetiva de la acción hace que el dolo se convierta en un dolo culpable. La antijuricidad convierte al dolo en un dolo culpable. La conciencia de la infracción de la norma, por el contrario, no pertenece al concepto de dolo. Es decir, la conciencia de la antijuricidad para von Liszt no era elemento del delito. Por lo tanto, tampoco había una teoría del error sobre la antijuricidad que tuviera alguna vinculación con este elemento. Sin embargo, von Liszt, y esto tuvo influencia en la dogmática argentina, entendía que el legislador podía establecer lo contrario. Es decir, el legislador podía, en un determinado tipo penal, introducir elementos subjetivos relacionados con el conocimiento de la antijuricidad. Esta fue ya una cuestión que tuvo que ver con la distinción de distintos elementos en el tipo penal y permitía, en ciertos casos, inclusive admitir el error de derecho, como se decía entonces. Por ejemplo, entre los elementos normativos del tipo hay elementos normativos de carácter subjetivo. En el caso del Código Penal español, el artículo 172, que define las coacciones, comienza diciendo el que sin estar legítimamente autorizado, y entonces decía von Liszt, en ese caso es evidente que el legislador está recurriendo o reclamando que el autor haya tenido conciencia de la antijuricidad. En esos casos sí se podrá admitir la conciencia de la antijuricidad como elemento del delito. Me parece que se ha cortado la conexión. Yo te escucho perfecto, Enrique, no sé cómo Y lo... te escuchamos, profesor, lo escuchamos. Bueno, yo no tengo ahora ninguna imagen de vosotros, pero bueno, como me escucháis, sigo con el tema. La cuestión que quedó palmariamente establecida por la importancia dogmática que tuvo
Franz von Liszt fue inclusive discutida, pero con intensidad, inclusive por los discípulos de von Liszt. Es así que en el año 1930 ya habían autores que se inclinaban por admitir la conciencia de la antijuricidad en el dolo y otros autores que no admitían la conciencia de la antijuricidad en el dolo. Robert von Hippel escribió que esta cuestión es una cuestión del desarrollo cultural no concluido del derecho penal. Y a su juicio, sostenía que el dolo requeriría al menos una actitud de indiferencia respecto de la antijuricidad. Este tema es muy importante, el tema de la indiferencia, porque en 1930, en unos estudios especiales y muy interesantes que realizó Karl English sobre el dolo y la culpa, la indiferencia fue el elemento que le permitió desarrollar su teoría del dolo eventual. Lo cierto es que en esos momentos se planteó en la jurisprudencia la cuestión de la relevancia de la teoría que se refería a la conciencia de la antijuricidad. Y en ese sentido, el Tribunal Supremo del Reich en Alemania estableció que los errores sobre las leyes penales eran irrelevantes, pero que los errores sobre otras leyes podían ser relevantes. Esta cita yo la hago en estos momentos en referencia al Reichsgericht alemán, no solo porque es importante en el desarrollo de la dogmática alemana que nosotros hemos receptado, sino porque es importante también en la medida en que se ocupó de ella Sebastián Soler en el tomo segundo, si no recuerdo mal, de su tratado. Es decir, que la concepción de que los errores sobre las leyes penales eran irrelevantes y los errores sobre otras leyes podían ser relevantes fue también receptada de la dogmática alemana y sometida a la crítica que sometía la dogmática de su tiempo en Alemania, en Argentina por Sebastián Soler. En suma, yo diría que la conciencia de la antijuricidad se terminó convirtiendo en un elemento del dolo que era considerado como una forma de la culpabilidad. Y así, en este sentido, podemos comprobar que si bien no es claro, a mi modo de ver, Soler en su posición al respecto, hace referencia a la conciencia de la criminalidad, seguramente porque la toma el sentido literal del artículo 34 primero del Código Penal y desde ese punto de vista rechaza la posición del Reichsgericht en el tomo segundo de su tratado. Núñez, por el contrario, optó por otro camino, y es el de aceptar en parte la tesis de von Liszt en lo que se refiere a la posibilidad de admitir un error de derecho cuando el texto legal requiere expresamente la conciencia de la antijuricidad. En breves líneas, Soler comparte este punto de vista y se refieren al mismo caso que comenté anteriormente, pero basado en el artículo 204 del Código Penal, que dice: el que estando autorizado para la venta de medicamentos, etcétera, y bueno, estando autorizado, como está incluido en el tipo penal o en el texto del tipo penal, se considera que da lugar a un error sobre el derecho. Básicamente, de todos modos, Núñez sostiene enérgicamente la tesis más antigua en materia de error de derecho y lo considera sometido al imperio de la frase error iuris nocet, que
significaba que el error de derecho no tiene ningún valor. En 1942, poco tiempo después que Soler y Núñez, Jiménez de Azúa plantea la cuestión del error sobre el derecho y vuelve en este sentido a las ideas de Binding de una manera totalmente ortodoxa. Este era el panorama entonces en el año 1940, cuando Welsel reorienta la teoría del delito de una manera muy importante. Welsel sostenía que, por un lado, la acción era la configuración consciente de la realidad, lo cual, en otros términos, se refería a la finalidad con la que el autor configuraba la realidad, es decir, a la posibilidad de orientar la propia acción en realidad a un fin determinado. En esto Welsel tomó de una manera muy cercana las ideas de Nicolai Hartmann al respecto. Y a pesar de que en alguna oportunidad que tuve la posibilidad de comentarlo con él, él consideraba que no era muy importante la influencia que había tenido Nicolai Hartmann sobre él. Lo cierto es que a mí me parece que la importancia de Nicolai Hartmann sobre el pensamiento de Welsel y sobre todo sobre el concepto de finalidad es realmente de notable peso. Si la acción es la configuración consciente de la realidad, el dolo, por el contrario, es el conocimiento de todos los elementos del tipo penal objetivo. Y además hay otro elemento que es la conciencia de la antijuricidad, es decir, el conocimiento del derecho, el conocimiento mejor que del derecho de la ilicitud, que es lo que permite a Welsel introducir el tema del error sobre el derecho. Estoy diciendo error sobre el derecho porque en esa época no se utilizaba la expresión error de prohibición, se hablaba de error sobre el derecho. Por lo tanto, la conciencia potencial de la antijuricidad, es decir, que no debía ser actual, sino que era suficiente, era un elemento de la culpabilidad, pero no un elemento del dolo. Un elemento de la reprochabilidad, pero no un elemento de la dirección de la acción al fin. Estas eran dos cosas diferentes y es muy importante en la construcción del sistema de Welsel. Sobre todo porque entendía Welsel que la culpabilidad se basaba en la posibilidad de actuar de otra manera. El que había tenido la posibilidad de actuar de otra manera era reprochable por su acción antijurídica y, por lo tanto, también culpable. Eso significaba, la cuestión no era en absoluto pacífica, había discusiones en torno al poder actuar de otra manera. Eso significaba que en todo caso el autor que había actuado con un error sobre la antijuricidad de su acción, como no había podido conocer la juricidad de su acción, es decir, el comportamiento adecuado al derecho, no había podido actuar de otra manera, y si el error era inevitable, entonces excluía directamente la culpabilidad. Y en este sentido, en relación al error no evitable, vinculado a la cuestión de la conciencia de la antijuricidad, pero no del dolo, decía Welsel en 1940, la opinión dominante y los proyectos de reforma del Código Penal alemán requieren para una completa culpabilidad la conciencia de la antijuricidad. Esto es textual. Por lo tanto, tenemos que llegar a la conclusión de que en el sistema de Welsel la culpabilidad se excluye si el desconocimiento del derecho es evitable. Y aquí aparece la terminología más conocida de la distinción entre derecho,
error evitable y error inevitable. Por otra parte, la distinción entre el error de tipo que excluye el dolo y de prohibición que excluye la culpabilidad, este era el esquema básico de Belsen, no era totalmente desconocido en ese momento, sino que tenía el apoyo de una monografía de Graf Sudona de 1925. ¿Cuál es el estado actual de la cuestión? Pues el estado actual de la cuestión es extraordinariamente complicado, como suele ocurrir con las modificaciones de ciertos conceptos fundamentales. Y podríamos decir que después de casi un siglo de polémicas intensas en esta materia, parece que la teoría jurídica retorna al punto de partida y que la imputabilidad, la capacidad de comprender y dirigir, es un presupuesto de la conciencia de la antijuricidad. Si vemos los autores modernos, todavía ninguno de ellos está traducido al castellano, pero yo supongo que en poco tiempo tendremos acceso a esta bibliografía también en castellano. Encontramos que en el año 2006, Tonio Walter, que es discípulo del desaparecido profesor Tiedemann, escribió un libro que se llama El núcleo del derecho penal. Es un escrito de habilitación en Alemania y apareció, como dije antes, en el año 2006, donde dice que claramente que un inimputable no puede cometer un ilícito. Es decir, que la conciencia de la ilicitud o el problema de la posibilidad de conocer la ilicitud y de la aptitud personal de cada uno de conocer la ilicitud se convierte en un presupuesto del ilícito. Con lo cual, la estructura de la teoría del delito, como veremos, cambia sustancialmente. Un discípulo de Jacobs, Michael Pavlik, sostiene claramente la insuficiencia de la finalidad de Belsen como elemento importante del tipo de injusto. Dice que Belsen no tenía no era consciente de que en realidad la finalidad no permitía saber nada sobre la actitud del autor respecto del derecho. Y por lo tanto, Pavlik sostiene en la misma dirección que Tonio Walter, a quien cité antes, que la función del derecho penal es la de facilitar la libre conformación de la propia existencia y en ese sentido mantiene una larga discusión sobre la posibilidad de la distinción entre antijuricidad y culpabilidad. Poco antes, en 1999, otro discípulo de Jacobs, en un libro titulado El concepto de delito, sostuvo ya que la capacidad de imputación es el primer elemento de la imputación objetiva. Y aquí se produce una modificación muy importante. Es decir, que en una teoría del delito en el cual siempre se nos había dicho que la capacidad de conocer el derecho, la conciencia de la imputación, tenía que era presupuesto de la culpabilidad, se convierte ya en elemento de la imputación objetiva, con lo cual ya pertenece al ámbito directamente previo a la culpabilidad. Y por eso sostiene, lo repito, que la capacidad de imputación
es el primer elemento de la imputación objetiva, o mejor dicho, debe ser el primer elemento de la imputación objetiva. Es un vuelco también muy importante el que propone High College. Y entre nosotros, mi discípulo Carlos Pérez del Valle se ha adherido fervientemente a este punto de vista. Más recientemente nos encontramos con un punto de vista muy radical. En el año 2019, Franke Rostalski, que es ahora profesora, era un escrito de habilitación y ahora ya es profesora, sostuvo en un libro que se llama El concepto de hecho en el derecho penal y que abarca no solamente el derecho penal, sino también el derecho procesal penal, sostiene que no es posible un injusto no culpable. Lo mismo que decía Bindi. Pero en la medida en que no es posible un injusto no culpable, sobre estas bases, la difundida distinción entre lo que es ilícito y lo que es culpabilidad, a juicio de Rostalski, es insostenible. Con lo cual ya nos queda muy poco de la teoría del delito tradicional. Porque también la distinción entre antijuricidad y culpabilidad resulta que no sería sostenible. Dice, solo es posible una conducta ilícita si el autor es un potencial destinatario de la norma. Dicho de otra manera, solo si el autor es imputable es posible hablar de una antijuricidad. Como ustedes ven, el avance en esta materia va modificando seriamente todos los conceptos tradicionales de la teoría del delito. Yo no estoy en estos momentos postulando ninguna de esas tesis, sino que lo que quiero es informar para la discusión sobre cuál es la situación. El presupuesto de la teoría del delito clásica es que en realidad depende de la distinción o de la posibilidad de distinguir la conciencia de la antijuricidad y por lo tanto de distinguir entre dolo y conciencia de la antijuricidad. Porque el dolo sería elemento del tipo, la conciencia de la antijuricidad potencial, repito, sería elemento de la culpabilidad. Así estaba elaborada la teoría de Belzel y de la que podemos considerar de su época. Pero aquí precisamente, en este problema de la distinción entre el dolo y la conciencia de la antijuricidad, que como vimos toda la historia de la teoría del delito tiene algo que ver con esta distinción, aquí es donde surge la problemática actual. Y la problemática actual, a mi modo de ver, surge porque Jacobs, que siempre está dispuesto a modificar todo lo que se puede modificar, lo cual hace muy interesante su dogmática y también todos sus trabajos, sostiene que, voy a citar textualmente, todos los elementos del tipo están impregnados por lo normativo, de tal manera que el ladrón, con el conocimiento de la ajenidad del objeto del que se apropia, ya conoce la ilicitud. Habría que agregar la ilicitud del hurto o del robo. Tanto como el que mata a otro sabiendo que priva de la vida a una persona. Es decir, en el dolo del hurto no cabe ninguna duda para Jacobs que el que conoce la ajenidad del objeto del que se apropia ya conoce la ilicitud de lo que está realizando. Por lo tanto, no habría allí posibilidad de distinguir entre dolo y conciencia de la antijuricidad. Y que en el caso del homicidio se repite lo mismo, porque el que mata a otro sabiendo que interviene en la vida de una persona, de otra persona, evidentemente sabe también de su antijuricidad. La consecuencia, repito, es que una separación del dolo del tipo
y la conciencia de la antijuricidad queda excluida. Cito esto textualmente. Una separación del dolo del tipo y la conciencia de la antijuricidad queda excluida. Es decir, con otras palabras, todos los elementos del tipo son elementos normativos. Y todos los errores posibles sobre elementos normativos son evidentemente cuestiones que tienen que ver con la conciencia de la antijuricidad. Y esta es una problemática que se refleja ya en las dificultades que hay actualmente y que se perciben claramente en el error sobre los elementos normativos. Allí se nota precisamente la dificultad extrema que existe en distinguir el error de los elementos objetivos del tipo del error de los elementos normativos. Por eso Jacob llega a una conclusión sobre el concepto de dolo, que también voy a citar expresamente y en forma textual. Dice, conocimiento del juicio, que el dolo es el conocimiento del juicio general de la sociedad sobre la propia conducta. Y entonces ahora nos preguntamos, ¿y entonces qué error excluye el dolo? Esto no está desarrollado por Jacob en su último trabajo sobre el dolo, pero es una de las preguntas que se generan con el análisis de su tesis. Porque de la tesis de Jacob y de la imposibilidad de distinguir dolo y conciencia de la antijuricidad, se desprenden una serie de preguntas que son de difícil respuesta. La primera que yo señalaría ¿es posible la distinción error de tipo y error de prohibición? ¿O todos los errores son errores de prohibición? Esta es una cuestión que verdaderamente deberíamos... Yo no tengo una respuesta para la pregunta, pero sí tengo la pregunta para tratar de llegar en algún momento a alguna respuesta. La otra cuestión se refiere a los límites de la imputación. Y entre los límites de la imputación está naturalmente el problema del error. Y allí nos podríamos preguntar, ¿es la evitabilidad del error de prohibición un problema psicológico o un problema normativo? Esto es una cuestión que Jacob trata expresamente en su tratado y que Pavlik, su discípulo, también trata en su obra. Para Jacobs, la respuesta parece clara. Es una característica especial de Jacobs que siempre él responde convencido de tal manera que la respuesta siempre es clara. A veces puede no ser acertada, pero en principio son preguntas que dan mucho material para la investigación. Jacobs dice que la cuestión de la evitabilidad del error de prohibición, que es una cuestión esencial en relación a la conciencia de la antijuricidad, no es psicológico. Es decir, que la cuestión de la evitabilidad del error de prohibición no es psicológica. Se trata, cito ahora textualmente a Jacobs, de establecer de qué factores psíquicos del autor es el mismo autor responsable. Y por ejemplo dice que un autor que haya tenido alguna noción de la antijuricidad de su acción, si ha demostrado desinterés o indiferencia, recuerdo que esto ya había sido tratado en 1930 por English, constituye uno de los elementos importantes a tener en cuenta para establecer la evitabilidad del error de prohibición, es decir, la característica del error de prohibición que lo hace relevante para excluir la culpabilidad. Pavlik agrega algo más que también Carlos Pérez del Valle ha receptado, y es que es necesario tener en cuenta la lealtad del orden jurídico con que actúa el sujeto
en cuestión. Ante todas estas circunstancias, podríamos preguntarnos, y además de la conciencia de la antijuricidad, ¿podríamos reemplazar este término por la conciencia de la punibilidad? Es decir, ¿podría haber un error sobre la punibilidad de carácter relevante para el derecho penal? Esta es una cuestión que yo me planteé en la tesis doctoral que hice en España, después de la tesis doctoral de Argentina, que era los delitos impropios de omisión. En España hice una tesis doctoral sobre el error, sobre delito y punibilidad. Y allí traté de hacerme cargo de los argumentos de Hegel, que son los que, en definitiva, excluyen la posibilidad de considerar la conciencia de la punibilidad como un elemento relevante en la teoría del delito. Hegel excluye la posibilidad de que la punibilidad sea un elemento del delito porque cree que no es compatible con la dignidad de la persona el amenazar con pena, que la amenaza con la pena es equivalente a la amenaza con un bastón que se le hace a un animal para que se comporte de una determinada manera y que eso afecta a la dignidad de la persona. Para Hegel, naturalmente, la pena es un derecho del autor del delito. Sin embargo, lo relevante sobre el error de sobre la punibilidad, me parece a mí que desde la época de Hegel, es decir, de 1829, cuando se publica su filosofía del derecho, se ha transformado, porque frecuentemente la penalidad es un elemento que permite conocer la naturaleza criminal del hecho. Por ejemplo, hay muchas acciones que son susceptibles de ser consideradas dentro del marco del derecho sancionador administrativo y el derecho penal y el derecho penal. Por ejemplo, en el delito fiscal es evidente que esto es así. Y entonces parece que la amenaza de la pena es lo que permite conocer la antijuricidad, en realidad, del hecho que se va a cometer. La propuesta que yo hice sobre la conciencia de la punibilidad en 1983 estaba apoyada en algunas consideraciones de Stratender y lamentablemente no ha tenido la aceptación que me hubiera gustado que tuviera. Sin embargo, Zaffaroni, Alagia y Slokar en 2001 consideraron entre las excusas exculpantes especiales que desarrollan y que ya había anunciado Zaffaroni en su teoría del delito, consideraron que esos errores exculpantes especiales se vinculaban con errores de punibilidad. Lamentablemente el tema tampoco ha tenido un desarrollo especial en Argentina y yo creo que es una cuestión a debatir en el estado actual de la teoría del delito. Como ustedes ven, la teoría del delito ha tenido una larga vida. Parte de esa larga vida se ha reflejado en la dogmática penal argentina. De todos modos, hay que reconocer que la dogmática alemana ha avanzado mucho más en el cuestionamiento de los conceptos fundamentales de lo que lo ha hecho la dogmática argentina. Sobre todo porque en Argentina la teoría finalista fue recibida verdaderamente con cierta agresividad y en realidad se recurrió como único argumento a que la teoría finalista del delito no era una teoría receptada por el Código Penal. Claro, ¿cómo iba a receptar el Código Penal en 1921
una teoría que no existía, que era la teoría finalista. Y este argumento de que la ley penal excluía la posibilidad de un sistema finalista en Argentina estaba desmentido por la propia experiencia alemana. El mismo Código Penal de 1871 había sido interpretado con la teoría causal, con la teoría final y con la teoría social de la acción. Me parece que esa forma de tratar el tema de la teoría finalista impidió un desarrollo de todos los elementos de carácter fundamental de la teoría del delito que están vinculados a una determinada concepción de la filosofía y a una determinada concepción del ser humano. Muchas gracias y disculpen la extensión de la exposición. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias por la exposición. Vamos a abrir la discusión. Así que el que quiera tener alguna intervención, una pregunta, un comentario, una crítica, estamos abiertos a la discusión. Sobre todo las críticas son de agradecer, que nos ayudarán a pensar mejor. Muchas gracias. A mí me gustaría preguntarle una cuestión al profesor Bacigalupo. No sé si se me escucha bien porque me aparece un cartel que la conexión es inestable, y etcétera. Vale, si no apago luego la cámara. Bueno, en primer lugar agradecerle al profesor Bacigalupo la ponencia, que ha sido sugerente y además un buen repaso por todos los sistemas dogmáticos y cómo llegamos ahora hasta aquí. Y respecto de la primera cuestión que planteó hacia el final de la exposición, respecto de si todos los errores deberían ser considerados errores de prohibición, siendo el profesor uno de los traductores de la obra de Armin Kaufmann, que quizás es la obra más importante en teoría de las normas, preguntarle si desde el punto de vista de una dogmática construida sobre la teoría de las normas, uno no estaría en cierta medida obligado a concluir que sí. Es decir, en la medida en que uno construya la teoría del delito con base en la distinción entre norma de comportamiento y norma de sanción, es decir, una teoría del delito como una teoría de la infracción de un deber, uno no está en cierta medida obligado a decir que todos los errores son errores de prohibición, independientemente de si recaigan sobre el estado de cosas que el autor percibe a la hora de decidir cómo comportarse o si recae directamente sobre la existencia de la prohibición. Bueno, sí, el punto de vista de Jacobs, que es el que da lugar a esta última parte de la discusión, es que los elementos del tipo sobre los cuales tiene que recaer el error en un determinado momento, el error sobre los elementos del tipo siempre están tan vinculados a los elementos normativos del tipo que no hay posibilidad de distinguir entre tipo y conciencia de la antijuricidad. Y en ese sentido pareciera que se podría llegar a la conclusión a la que no llega Jacobs, de que todos los errores son errores de prohibición. Pero la cuestión merece ser discutida. Gracias, profe. Bueno, Leopoldo, ahí veo a Leopoldo que levanta la mano. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Leo, ¿cómo estás, Sí. Leo? Todo muy bien, todo muy bien. ¿Qué Me tal? alegro de tenerte aquí en nuestro seminario. Un placer. Lo primero que quería hacer era dar las gracias por la invitación, de manera que muchas gracias por la invitación al profesor Omar Palermo y muchas gracias al profesor Bacigalupo por su ponencia. Yo tengo una pregunta que es un poco, no sé cómo plantearlo, un poco especial. Yo hace tiempo soy profesor ayudante doctor en la Autónoma de Madrid y hace tiempo estoy dando vueltas a la cuestión del error de prohibición y en concreto acerca del objeto de la ilicitud, ¿no? Y esta idea del error sobre la punibilidad.
porque en un primer momento me parecía sorprendente, verdaderamente extraño, que la doctrina de manera prácticamente unánime, ¿no? Dijera aquello de el error sobre la punibilidad es irrelevante, ¿no? Así en trazos muy gruesos. Claro, a raíz de estar leyendo un poco estas cuestiones, descubrí la posición del profesor Bacigalupo, alguna otra pequeña línea que ha habido en España por parte del profesor Zugaldía, de la profesora Moreno Torres, que han profundizado en esta idea, pero efectivamente es un planteamiento que es marginal, creo que injustamente marginal, y creo que por una cuestión de carácter metodológico jurídico fuerte, ¿no? Y es precisamente al hilo de la intervención del profesor Montero, al que aprovecho para saludar también, claro, ¿desde dónde construimos la teoría jurídica del delito? Yo creo que eso en los trabajos del profesor Bacigalupo se ve muy bien, cuando contrapone, simplificando mucho ahora, Binding contra Feuerbach, ¿no? Claro, cuando alguien construye la teoría jurídica del delito desde la teoría de la pena, que sería como lo haría yo, en contraposición con la teoría de normas, es evidente que el conocimiento de la pena, de la amenaza de una sanción penal, debe ser relevante a efectos del conocimiento de la ilicitud, ¿no? Bueno, y los razonamientos del profesor Bacigalupo en este punto me parecen enormemente convincentes. Pero la pregunta en concreta, que es la que a mí me genera dudas, es que cuando he leído los trabajos del profesor Bacigalupo, usted, el profesor, sostiene que el error sobre la punibilidad es en principio relevante, pero que no lo sería, sin embargo, el error sobre la concreta pena, ¿no? Y a mí me gustaría saber si esto, porque siempre he tenido la sensación, y lo planteo de nuevo de manera un poco atropellada, pero de que es una concesión pragmática, de que la teoría llevada a sus últimas consecuencias debería admitir también la relevancia de la concreta pena, y que sin embargo, pensando que va a ser todavía más difícil que la doctrina reciba estos planteamientos si llegamos a ese punto, se ha preferido renunciar a extender hasta el final estas consecuencias, intentando así que sea una teoría más fácilmente asumible, cosa que como decía, por desgracia, efectivamente no ha sucedido. Me gustaría saber si efectivamente hay unas razones potentes para frenarnos en cuanto a al conocimiento de la concreta sanción penal, o si, por el contrario, es efectivamente una concesión pragmática intentando ganar adeptos a una causa que yo creo que merece más adeptos, efectivamente. Y ya sí, me callo, muchas gracias y disculpen por favor la extensión de mi intervención. No, muchas gracias. Para seguir en esa línea puede usar todo el tiempo que quiera, porque finalmente encuentra una persona que también comparte estos puntos de vista. Yo creo que cuando se habla de la penalidad concreta y del error sobre la penalidad concreta es si el autor creía que le iban a aplicar una pena de multa o que le iban a aplicar una pena de arresto, o equivalente a la pena de multa, pero privativa de la libertad. Y ese sería el caso en que todavía se podría mantener, de acuerdo a la tesis que yo sostuve, que el error sobre la punibilidad hasta ahí no llegaba. Llegaba simplemente hasta el hecho de si el hecho, simplemente hasta el punto en el cual se consideraba que el hecho no era punible o era punible. Pero se podría discutir, como usted dice, es posible discutirlo, y si hubiera más discusiones sobre este tema, seguramente podríamos ir aclarándolo. Yo allí recogí un punto de vista, diría que más o menos es el que mantenía Armin Kaufmann, que fue el que me inspiró a hacer este trabajo, porque él quería que el trabajo fuera sobre la punibilidad y la antinormatividad en el sistema de Binding, y quedaba este poquito de punibilidad de irrelevancia del error sobre la punibilidad, cuando el autor pensaba, yo creí que me iban a poner una multa y me han puesto una pena privativa de libertad. Yo admito que esto es discutible. En principio me parece que de todos modos tiene pocas perspectivas de ser aceptado prácticamente. Bien. Muchas gracias, profesor. No sé Gracias. gracias por las preguntas. No sé si alguno o alguna tiene otra pregunta para formularla al profesor.
Bueno, yo quería decir algunas cosas, pero si pregunta otro, mucho mejor, por supuesto. Bueno, pero tus opiniones son muy importantes, Omar. Gracias, Enrique. No, yo a favor de la sugerencia de que todo error es error de prohibición, pensaba, digo, hay quienes dicen que no hay elementos más que normativos, ¿no? Digo, los elementos descriptivos en realidad también son normativos. Hasta matar a otro, causar una muerte no es matar a otro, sino que matar a otro es matar a otro en el ámbito del riesgo, fuera del riesgo permitido. Con lo cual hasta el más descriptivo, aparentemente descriptivo de los elementos del tipo es también un elemento normativo. Es cierto que no todo elemento normativo es un elemento de valoración global, pero es cierto que la normativización de los elementos del tipo acerca el error al error de prohibición, de algún modo, ¿no? Aunque puede haber error sobre elementos normativos que son errores de tipo, de algún modo es cierto que esa posición encuentra plausibilidad en esa idea de la normativización de los elementos del tipo. Y pensaba también si... A mí me gusta mucho la tesis que distingue doble imprudencia, la tesis más objetivista. Me gusta mucho la tesis de Puppe, de Herzberg, Sí. que distinguen... El problema de la distinción doble imprudencia es un problema de tipo objetivo, ¿no? Me gusta esa tesis. Pensaba si eso no es posible también en el ámbito de la conciencia de la ilicitud. Si la imputación de la conciencia de ilicitud no depende también de cuestiones de algún modo objetivas, ¿no? Por ejemplo, la entidad de la norma defraudada. Si, así como la entidad del peligro influye en la imputación de dolo o imprudencia, independientemente de la voluntad del autor, si la entidad de la norma, la importancia de la norma defraudada en cuanto a si pertenece a la identidad normativa de la sociedad o no, al núcleo de esa identidad, puede incidir en la imputación del conocimiento de la ilicitud o no. Digo, no parece que sea igual la posibilidad de admitir el error en materia de la norma que prohíbe matar a otro, que en el ámbito de la defraudación tributaria, por ejemplo, ¿no? Digo, pareciera que hay más margen de aceptación de un error en un ámbito que en otro. Y al fin y al cabo esa distinción de algún modo es objetiva. La pregunta es un poco esa, si la imputación de la conciencia de ilicitud no también depende de factores que no pasan por la cabeza del autor, sino por un dato equiparable a la peligrosidad objetiva de la conducta en el ámbito del tipo objetivo. No sé qué pensás, Enrique. No sé si se entiende. Pienso que es muy interesante el punto de vista que tú acabas de desarrollar. Me parece muy importante y creo que forma parte de toda esta materia que tenemos que desarrollar por nuestra cuenta, porque tenemos de alguna manera que poner también al día la dogmática de habla española, ¿no? Y solo la pondremos al día en la medida en que, como tú lo has hecho ahora, se pueda contar con una problemática para resolver. Vale. Yo creo que la dogmática avanza resolviendo problemas que se plantean en los casos. Y este que tú has planteado me parece sumamente interesante. Yo no lo llegué a tratar en la tesis doctoral de Madrid, pero creo que es un tema que merece consideración. Sobre todo en el estado actual de la dogmática, ¿no? Bueno, muchas gracias, Enrique. No sé si alguien tiene más preguntas. Gracias, profesor. Franco Catapano había levantado la mano recién. Muchas gracias, Rocío. No, yo quería preguntarle dos cosas. Primero, agradecerles. Muchísimas gracias a la organización de la maestría, a los chicos y en particular a los doctores Omar Palermo y Enrique Bacigalupo. Mi pregunta en concreto va dirigida sobre esta idea de los errores que puedan generar la punibilidad, y es, si bien la doctrina lo niega, saber qué pasa cuando los marcos penales o la punibilidad concreta que representa el delito se utiliza como baremo para definir la ilicitud en otro instituto. Y yo lo pensaba en particular en el estado de necesidad agresivo. ¿Qué sucede si
para establecer, a ver, si estamos de acuerdo en que para establecer la cláusula de ponderación de intereses en el estado de necesidad agresivo es necesario de alguna u otra forma recurrir a la punibilidad que tiene y al grado de protección que tiene el bien, si un error sobre ello motivaría o no un presupuesto conceptual mismo del estado de necesidad agresivo. Y por otro lado, también dentro de las causas de justificación, si los errores que, por ejemplo, pueden motivar una legítima defensa putativa, o en la teoría del doctor Bacigalupo también un exceso, que se explica, o hasta donde yo recuerdo se explican como error, si bien en ambos no existe una conciencia total de la antijuridicidad, si ambos debieran tener un mismo régimen o si deben haber diferencias y en qué consistiría. Bueno, eso era, espero que haya sido claro. Muchas gracias, nuevo. Yo sí, voy a referirme a un elemento lateral, digamos, de la pregunta, que es que si yo considero que en el exceso, algo relativo al exceso, creo que se refiere a la tesis sobre el artículo 35 del Código Penal, o me equivoco. Se refiere al artículo 35. Sí, sí. Sí. Bueno, esa es otra de las discusiones interminables. Sí, sí. En las que tiene que ver también el error sobre las causas de justificación, ¿no? Es decir, me parece que claramente el artículo 35 se refiere a casos en los cuales el autor haya actuado con un error sobre los límites de la justificación. Porque si no hubiera un error sobre los límites de la justificación, no podrían reducirle la pena. Y además no pueden excluir el dolo y decir que hay culpa, porque directamente es evidente que es dolosa la intervención del que realiza la acción de defensa. Es decir, que la realiza queriendo realizarla. Y esto no tiene... Lo demás yo creo que es una cuestión que también debería ser, en fin, como toda esta es una materia todavía muy novedosa, debería ser integrarse dentro de los problemas que tenemos que solucionar. Y creo que sería conveniente, fíjense, yo solamente encontré en Soler una referencia a la conciencia de la antijuricidad. Pues la conciencia de la antijuricidad no es tratada de una manera específica. Bueno, naturalmente Zaffaroni sí trata los problemas del error de tipo y del error de prohibición, pero la teoría del error en general, fuera del caso de Zaffaroni, Sanchinetti y algún autor más que no en este momento no recuerdo, no ha tenido un desarrollo totalmente adecuado para un progreso de la dogmática nacional, ¿no? Le debo la respuesta a la pregunta que usted me quería formular. Vamos a pensarlo y de ahí sacaremos alguna conclusión. No quiero contestar todas las preguntas definitivamente, porque si no, Omar Palermo no me vuelve a invitar. ¿Queda alguna otra pregunta? ¿Alguna otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Profesor, Ezequiel Bakeli, acá le habla, ¿cómo le va? Hola. Yo tenía una pregunta me quedé pensando sobre las implicaciones que puede tener esta exploración en el ámbito del error respecto del principio de accesoriedad. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo resolvería usted un caso de intervención en un hecho realizado en error de prohibición evitable y también en un hecho de prohibición, en un error de prohibición inevitable? ¿Se puede participar? ¿Esta exploración conduciría a una accesoriedad máxima o una accesoriedad mínima? No, yo estaría en principio con la accesoriedad limitada. Y me parece que naturalmente, si hay un error sobre la prohibición, rige las mismas reglas del error sobre la prohibición que rigen para el autor, también para el partícipe.
por lo tanto se podrían aplicar perfectamente en el ámbito de la participación. Me parece que eso podríamos considerarlo como poco problemático por ahora. Digo por ahora porque pasado mañana aparece un libro de 300 páginas donde nos dicen que no es así, pero yo creo que en principio sería perfectamente aplicable en el ámbito de la participación. Gracias, profesor. Gracias a usted por la pregunta. Bueno, muy bien. Si no hay más preguntas, los despedimos a Enrique, que no sé ya qué hora es en España, debe ser Las 9:11. 9:11. Es hora de ir a cenar, Enrique. Que te hemos Sí, quitado la cena. hace un frío horrible, así que hace falta una cena caliente. Bueno, estamos muy agradecidos del esfuerzo, de la ponencia y muy contentos de que hayas estado con nosotros. Y espero que se repita en el transcurso del año una nueva visita presencial, sería ideal, y si no, virtual. Pero encantado de tenerte con nosotros. Muy agradecido. Y yo quiero agradecerte a ti y a todos los que han participado del seminario, que han tenido la paciencia de escucharme, porque ha sido una experiencia verdaderamente notable. Y por las preguntas me doy cuenta que en tu ámbito docente la capacidad para desarrollar problemas y para plantearlos es verdaderamente muy significativa. Me alegra que te haya parecido buena la discusión y te despedimos, Enrique. Un abrazo enorme. Otro para ti. Muchas gracias y un abrazo para todos los demás. Muy bien. Gracias, profesor. Buenas tardes. Muy bien, Gracias, nosotros nos profesor. encontramos, Ezequiel, pasamos al jueves próximo a las 17 horas, ¿no? Exactamente, nos encontramos en la facultad, en el aula, creo que es la H, si no me equivoco. Vamos a tener la clase presencial y de paso aprovechamos para charlar sobre las dudas que tengan operacionales y de exámenes, hacer una devolución, vernos las caras, bueno, tener una instancia en 3D. Muy bien, hasta el jueves entonces. Pues. Fuerte abrazo. Adiós, hasta la próxima.